Extremadura. Si progreso es avanzar a contratiempo de futuros añorantes de pureza, no lo dudes. El progreso está en ti mismo, alejado del estrés y la humareda. Como amante de la luz a cielo abierto, como hábil artesana de belleza, menosprecia otros progresos de cenizas y su gris envenenado de tristezas. Si preservas el aroma de tus campos y paciente te mantienes siempre alerta, a quien ose pretender tu paraíso, será fácil responder que no está en venta. El futuro en ti ha cambiado su destino. Tu progreso va hacia atrás, hacia la tierra, donde el aire es un manjar que se respira, donde el agua en transparencia se recrea, donde el cielo es siempre azul agradecido y el sosiego se cosecha a manos llenas. Tu progreso está en ti misma, ¿no lo ves? Se contempla en tu brutal naturaleza. Muchísimas gracias. Manuel y yo vamos a intentar enjaretar algunos versos. Yo he preferido para un acto como el de hoy seleccionar algunos de los poemas más extremeñistas que tengo, incluso los que están escritos en ese habla extremeña, de la que yo personalmente me siento muy orgulloso. Así que, a modo de aperitivo de lo que en una segunda intervención y en una tercera intervención que probablemente haremos después, vamos a recitar un poema que se llama Porque semos extremeños. Se han entornado los postigos del portón de mi silencio y por una reindilina me se han escapado estos versos. No sé a dónde irán ni qué tiempo, pero donde quiera que vayan se llevan marcados a fuego sentimientos en captuvo descuajados de ese silencio y esculpidos con la marra
y el cincel de un extremeño. Extremadura, no rehuyas de la voz de tus ancestros, porque de ella nos sentimos muy orgullosos. Los que palramos asina, porque somos extremeños. Un aplauso por una... Gracias. Extraordinaria la intervención de Javier Feijó y Manuel Martos. Javier, poeta y actor de teatro, este pacense está recorriendo casi toda Extremadura poniendo la poesía, siempre con la voz escrita en castellano, en castruo. Tiene una extensa biografía y además tiene un blog magnífico que le pueden echar un vistazo. Actualmente, Asina, porque merece la pena. Y bueno, Manuel Martos, qué decir de este gran profesor y el padre del concurso nacional de piano, que por cierto lo presentó en su segunda edición el otro día la concejala de Cultura Natalia Blanco. Y como dice ya él, es un concurso pero también es docencia. Ambos estarán esta velada, como ha dicho Javier, poniendo la música y la voz. Qué bonito pretexto.